Bueno, con mucho volumen. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y se lo puedo decir aquí abiertamente, amado hermano. Hay que amar mucho a Dios para poder moverse según las tempestades. Si está lloviendo, a veces puede uno decir, ya no voy. Pero el amor de Dios nos tiene que mover. Cuando uno conoce a Dios, pues no le escatima a uno cosas. El tiempo y sobre todo lo más preciado que puede haber es poder rendirle adoración. Una de las cosas gloriosas es eso, poder rendirle adoración en espíritu y en verdad. Damos bendición a las redes sociales, a todos aquellos que nos escuchan en esta noche, creyendo de todo corazón, y que el Espíritu Santo abra el corazón de cada uno de aquellos que nos puedan escuchar, y que Dios, por medio del Espíritu, haga su trabajo de convencimiento, y que cada uno de aquellos que nos escuchen y llegue la palabra a su corazón, lo bendecimos en gran manera en el nombre de Cristo Jesús. Lo voy a invitar, amado hermano, vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 1. Vamos a leer unos cuantos versículos. En el nombre de Jesús, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido en ella, llevaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompió. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndote: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén, gloria al Señor. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre maravilloso de Jesús, damos gracias al Padre en esta noche. Gracias, Dios, por habernos permitido en este día amanecer con bien, amado Dios Todopoderoso, y poder alabarte y glorificarte en esta tarde. Gracias, Padre, hemos dado de nuestro corazón toda alabanza, de júbilo, de adoración, y sobre todo, glorioso Padre, te damos las gracias en esta preciosa noche ya, por todos aquellos, Dios eterno, que nos escuchan en las redes sociales. Gracias, bendito Dios, y que tu santa palabra llegue a nuestros corazones y a los corazones de ellos, y la llevemos por obra, Padre, para que nuestra vida siga siendo transformada. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, este es uno de los milagros de Jesús escritos por el doctor Lucas, y se llama la pesca milagrosa. Estaban en el mar de Galilea,
también llamado mar de Tiberias, que tiene 13 por 21 kilómetros. No es algo pequeño, es algo grande el lago. La Escritura declara que la multitud se agolpaba sobre Jesús para oír la palabra. Tenían hambre de la palabra. Siempre tiene que haber hambre de la palabra, amado hermano. Siempre aliméntese bien. El Espíritu quiere alimentarse, el Espíritu de nosotros, no el Espíritu Santo. El Espíritu de nosotros quiere alimentarse, alimentamos nuestro cuerpo y nuestro espíritu necesita alimentarse. Se alimenta el alma por medio de la carne. ¿Cómo se alimenta el alma? Con todo lo que hacemos diario. Aún con la tele se va alimentando el alma, con todo lo que ve. Pero el espíritu se va a alimentar de la palabra de Dios. Tenemos que tener interés, mire, por la doctrina de Dios y le debemos dar gran importancia. Como le damos gran importancia al trabajo que hacemos diario, así le debemos de dar importancia también a la doctrina de Dios, porque la palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Y esa multitud, mire, tenía tanta hambre de la palabra. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo los sacerdotes hablaban solo lo que estaba escrito, abrían un rollo y ese es todo lo que decían, no explicaban, no nada. Y cuando viene Jesús y les da una palabra explicada, una palabra revelada por el Espíritu, les cayó de maravilla. Sentían que les llenaba por dentro y por eso se agolpaba la multitud. Pero al ver que eran muchos, tuvo que tomar una de las barcas y dice que le rogó para que bogara mar adentro. Estos hombres de Dios, miren, conocieron a Jesús un año antes, pero le siguieron por un corto tiempo y luego regresaron a su empresa de pesca. Y es ahí cuando Jesús les da el llamado final. Cuando los encuentra en cierta ocasión, hay un evangelio que dice y le siguieron. Y después puede usted leer que escogió a aquellos que iban a ser sus discípulos. Pero en realidad ellos tenían un llamado, pero regresaron porque en realidad no estaban muy convencidos hasta que vieron un milagro en sus vidas. Los convenció esa multitud que llegó a escuchar la palabra. Y cuando vieron esa pesca milagrosa, hasta Simón Pedro, ¿qué hizo? Se tuvo que postrar y decirle: apártate de mí. Esa barca lo tomó como un púlpito. Y Jesús enseña una gran lección acerca de la siembra de la semilla, la importancia de sembrar en buena tierra. Ese fue su discurso ese día. No sabía Pedro que acababa de sembrar su barca para que Jesús diera una prédica tan poderosa en ese día. Había una semilla en ese ministerio de Jesús que estaba dando fruto. Una de las cosas que había dado Pedro era la posesión más grande que tenía. ¿Cuál era su posesión más grande? Su barca. Era la posesión más grande que tenía, no tenía otra cosa. Y Jesús lo tomó como una plataforma para poder anunciar ese evangelio poderoso. Así que esa pobre barca, mire, aún como estuviera toda sucia, porque ya habían querido pescar toda la noche, pero no pescaron nada. Y de tanto que sacaban las redes y subían y ven que no había nada. ¿Qué habían pescado? Algas, latas viejas o quién sabe qué saldría ahí. Si hoy en día fuéramos nosotros a pescar, tanta basura que se ha acumulado en los ríos, en los mares. Pero en aquel tiempo yo creo que estaba un poco más limpio y pura algas creo que sacaban. Entonces su semblante se iba entristeciendo conforme iba
avanzando las horas, había tristezas en ellos porque en realidad lo que querían era el sustento para su organismo. Para eso querían, para eso servían los peces y para vender un poco y tuvieran un poco de dinero. Pero las horas pasaban y no pescaron nada. Entonces vemos que Jesús responde a la necesidad de ellos. Cuando ellos sembraron la barca para que les sirviera como plataforma para que Él predicara, Jesús va a responder a la necesidad de ellos y le dice que vayan mar adentro, porque van a pescar. Y ellos le responden: toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada. Pero le voy a decir una cosa: cuando uno ya está en la mira de Dios, todos los esfuerzos que podamos hacer van a ser esfuerzos humanos. Todos los esfuerzos van a ser humanos y no vamos a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios se quiere glorificar ya en nuestras vidas. Él quiere entrar al quite de todas las cosas. Y por eso vemos que si algún día, miren, si algún día, yo no le deseo eso y tampoco quiero que le pase, pero si algún día pasa por un desierto y Dios lo va a pasar en un desierto en economía o en salud, y usted va y va a hacerse todos los análisis posibles de su cabeza, de sus ojos, de todo, mire. Y empieza a ver que todos los análisis negativo. Aunque usted se sienta mal, dice los estudios que usted está bien. ¿Qué está pasando? El problema es que Dios quiere glorificarse en usted. Y no se puede glorificar cuando tiene la potencia del cuerpo, cuando tiene las fuerzas, cuando está saludable. Ahí no se va a glorificar Dios. Dios se va a glorificar en nuestras debilidades y nos tiene que debilitar para que Él se glorifique. No nos olvidemos que para que Jesús saliera en el poder del Espíritu, tuvo que ayunar 40 días y 40 noches y enfrentarse a Satanás en las tentaciones. No fue algo gratuito, amado hermano, a pesar de que era el Hijo de Dios, entienda. Ahora nosotros tenemos que pasar por un proceso para poder en realidad tener la gloria de Dios en nosotros. Y cuando usted pueda predicar y dar un testimonio, va a dar un testimonio verdadero. No va a dar un testimonio de la Biblia. Usted va a dar un testimonio real, un testimonio vivido. Usted va a decir que se siente tener algo, cómo se siente en el cuerpo, cómo quiere entrar la desesperación, quiere entrar la agonía, que mire, muchas cosas negativas quieren entrar, pero si usted está firme en Dios, usted va a confiar en Él y va a poder aconsejar a aquellos que estén pasando por ese desierto. Así que mire, toda la noche fue de esfuerzo humano. Dice, la Escritura declara que ya estaban bajando sus redes para limpiarlas de todas las algas y ya las iban a dejar que se secaran y vámonos a casa con toda esa tristeza. Pero Jesús dijo otra palabra. Cuando el hombre se da por vencido, es cuando entra en juego Dios. Cuando crees que para ti ya terminó, para Dios empieza. Es ahí donde Dios se inicia. Y ese es el problema de mucha gente que no ha captado esto. Cuando ya tus fuerzas se acabaron, amado hermano, es ahí donde entra Dios. Y por eso dice que te va a dar fuerzas como la del búfalo. Te va a hacer rejuvenecer como las águilas. No vaya a pensar que nos va a meter en una cirugía plástica para que nos rejuvenezca. No, el apóstol Pablo lo entendió bien y dijo: mientras este cuerpo va envejeciendo, por dentro me voy rejuveneciendo, decía. Mire, él lo entendió claramente, lo que decía
lo que dijo el rey David. Entonces es necesario la obediencia hacia la palabra. Y dijo Jesús, tiren la red, tírenla. Nada más que esa red que tiraron era una red limpia, no la pueden tirar sucia. Ya le habían quitado las algas. Así que le habían despojado de toda la cosa sucia. Y Dios nos quiere utilizar, mire, pero nos quiere utilizar ¿cómo? Nos quiere utilizar limpios. Limpios nos quiere utilizar. Él nunca va a ver que utilice a alguien que está sucio, porque primero lo tiene que limpiar. Y la Escritura lo declara allá en Hebreos. Y dice que nos despojemos de todo peso, dice. Despojados de todo peso. Limpiemos nuestra red. Todo aquello que pudo haberse pegado, miren, el día, vámonos. Así como todo el polvo, aquí siempre hay polvo en jardines. Más ahora que quería llover, miren, y llovió, pero antes pasa unas corrientes de aire, bolas de polvo, se mira qué pasa. ¿Cómo queda uno, amado hermano? Bien sucio. Entonces tenemos que lavarnos. Y lo mismo pasa con nuestro interior. Debemos de reconocer que así como se ensucia el cuerpo, también se ensucia por dentro. Aunque no hablemos nosotros, pero con lo que escuchamos. ¿Qué escuchamos? Aunque no queramos, vamos a escuchar cosas malas, porque, por ejemplo, el que maneja la combi en estos días, que ya hay un nuevo chofer, no es cristiano. Mas, sin embargo, habla cosas malas, pues, no habla bien, su vocabulario no es limpio, y quiere ir platicando, pues, le tiene uno que escuchar, está platicando. Ahí va diciendo groserías, ni modo que yo le tape la boca. Entonces tenemos que ponernos a cuenta día tras día, limpiando nuestras vidas. Hay gente que tiene malas costumbres todavía, palabras deshonestas. Y aunque le extrañe, así es, amado hermano. Hay gente, como alguien dijo, no le ha amanecido. Todavía sigue en su última vigilia. No ha salido el sol para él. Y cuando iban a echar la red, tiene que ser una red sin roturas, donde una rotura de red sirve como una puerta. Puede servir de entrada o de salida. Para eso sirve. Entonces una red tiene que estar bien completita. ¿Por qué? Porque si no se van a salir los peces. ¿Qué quiere decir que nuestra red no esté rota? Tenemos que escudriñar nuestra vida como con una lupa. Mire, escudriñemos nuestra vida con una lupa. No vaya a ser que en aquel día, mire, lo oculto va a salir a la luz. Mejor lo escudriñemos nosotros como con una lupa, mira, a ver qué problemas tenemos. Porque mucha gente ve la paja del ojo ajeno, pero no ve la viga que tiene en su ojo. Así lo dice la Escritura. No hay vuelta de hoja. Una red fuerte tiene que ser en el ser humano que no sea débil espiritual. Tiene que creerle a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Pedro lo hizo, en ese día Pedro lo hizo. Ya estamos cansados, desvelados, sucios. Nos cayó toda la brisa de la madrugada. Queremos ir a descansar, mas en tu palabra, dice. Ya vio pues. Aún con todo el cansancio, mire que tenía, le creyó a Dios y iba a hacer un esfuerzo. Jesús no iba a sacar la red, tampoco lo iba a tirar. Él dijo, echen la red. ¿Quiénes lo iban a tirar? Ellos. ¿Y quiénes lo iban a sacar? Ellos lo iban a sacar. Jesús estaba como un espectador, pero un espectador divino, el que tiene el poder sobre los fenómenos naturales, sobre los peces, sobre el mar, sobre todo. Así que tenían que hacer un esfuerzo extra, porque ya para ellos había terminado, todos iban a ir a descansar, mas sin embargo tuvieron que obedecer a esa palabra. Uno fue el que obedeció, no todos, porque no todos hablaron.
nada más Pedro habló. Y cuando alguien es sensible a la palabra, mire, Dios lo va apartando. Y le voy a decir una cosa. La Escritura declara que Jesús oró toda la noche para escoger y llamar a sus discípulos. Los llamó Pedro, Juan, Zebedeo, Leví, a todos, vámonos. Pero le voy a decir una cosa que está escrita y lo va a ver en esos 12. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y cuando iba a resucitar a alguien, y cuando fue a la transfiguración en el monte Tabor, ¿a poco fueron los 12? 12 fueron llamados, pero ¿cuántos fueron los escogidos para ir con él? Santiago, Pedro y Juan, círculo íntimo. Así que no nos equivoquemos, amado hermano. ¿Por qué Pedro estaba ahí? Si lo calificáramos entre los 12, era el peor, amado hermano. Era el peor de todos los que en realidad iban a quedar con Jesús. Era el peorcito. Pero ese peorcito le creyó a Dios. Y le creyó esa palabra: en tu nombre, dice, en tu palabra voy a echar esa red. Por eso es necesario la obediencia hacia la palabra. Y cuando usted vaya a predicarle a alguien, sea obediente a la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo cuando va a predicar a alguien? Está echando la red. ¿Qué clase de peces quiere usted que entre en su red? Hay muchas clases de peces. Hay chiquitos, hay más grandes, hay más grandes. Como me decía un drogadicto, si llego a creer, te vas a aventar un pez gordo, decía. Pero ya de relajo lo decía. ¿Qué pez gordo? Ya estaba muriendo el pez gordo. Según decía el pez gordo, pero así estaba, mire, ya estaba todo chupado, parecía que le habían jalado el aire. Pero al final de cuentas, él todavía se creía un pez gordo. Así que tiene que ser una red limpia, sin rotura, y tiene que ser una red fuerte, creyéndole en todo momento a Dios, porque la Escritura declara que para el que cree todo le es posible. Esa palabra lo debemos de atesorar en nuestro corazón. Para el que cree todo le es posible. No dudemos, amado hermano, no dudemos. La Escritura declara que el que no se haga como niño no va a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué nos dirá así? Nos lo dice porque debemos de creer como niños. Si papá dice esto, se hace, lo creamos, amado hermano. Nos va a beneficiar en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en la vida de otras personas, cuando en realidad tengamos que creer sin dudar. Incluso cuando oremos, creamos que esa persona será sana. Ya es cuenta de Dios. Nosotros hemos creído, pero será cuenta de Dios lo que haga, porque nosotros oramos siempre por eso. Pero ¿qué tal si ya llegó a su día final? Pues no podemos ir en contra tampoco de Dios. Eso es en realidad absurdo, ir en contra de la voluntad de Dios. La red lleva plomos, mire, lleva un peso para que baje al fondo del mar. Y no se olvide que también el sacerdote llevaba campanas. La red de aquellos tiempos le ponían unos plomos como campanitas. Y para que se sumergiera, entonces tiene que llevar peso. ¿Cuál es el peso? El peso de la unción, el peso, la palabra tiene que llevar un peso. Tiene que ir con unción, mire, para que llegue al corazón de la gente. Tenemos que aprender a evangelizar por medio del Espíritu. Hay mucha gente que quiere evangelizar y lo primero que hace, si es católico, le va a hablar de imagen. Lo está matando, lo mata. Porque haga de cuenta que le está enterrando un cuchillo. Es lo que ama, pues. Entonces, tenemos que tener estrategias para poder dar la palabra que lleve unción y que lleve autoridad.
Y del otro lado, las redes tenían corcho para que no se hundieran. Toda palabra que no lleva unción es una palabra muerta. La palabra de Dios dice que es infalible, es viva, es eficaz. Cuando sale de la boca con alguien que tiene unción. ¿De dónde va a venir la unción, amado hermano? De nuestra comunión con Dios. No puede venir de otra manera. De nuestra comunión con Dios. Entre más tengamos comunión con Dios, vamos a oler, ¿a qué vamos a oler? A Dios, a la gloria de Dios, a todo eso. Ahora, hay muchos tipos de pescadores. Mire, Pedro era un pescador a alta escala. ¿Por qué? Porque en ese lago había muchos peces. Pero al final de cuentas, no crea que esa noche no pescó porque en realidad no hubieran peces. Habían peces. Pero le voy a decir algo. Ya era voluntad de Dios que no pescara nada. Cuando Dios ya le echó el ojo a alguien, empieza a trabajar desde antes. No crea que Dios trabaja en ese momento. Hoy se entregó, sí, pero Dios ya lo viene siguiendo desde antes. Lo mismo hace el diablo cuando instruye a su gente que va a robar. El que va a robar una casa bien segura ya lo viene estudiando desde antes. El que va a pecar ya lo viene meditando también desde antes. Satanás es una copia, pues. Y Dios así es, originalmente. Ya lo viene siguiendo, le viene pisando los talones desde antes. No nos olvidemos que hay pescadores, miren, de arroyito. Esos con un chinchorrito o con un cesto van a pescar. Pura truchita pesca. Y todavía viene revuelto con renacuajos, con sapitos tiernos, ¿verdad? Ese va pescando de todo, ¿qué le importa? Pero en realidad debemos de ser pescadores de hombres, dice la Biblia, así le dijeron a Pedro. Hay pescadores de ríos, pero aun cuando esté muy ancho el río, miren, hay pescadores que tienen miedo. Y van con su anzuelito, ahí en la orilla del río, ponen una piedra, lanzan su anzuelito. Ahí regresan a casa con 2 pececitos, nomás para el hoyo de su muela. ¿Por qué? Porque no se quisieron adentrar en el río. Hay otros que pescan con tarraya, pero en la orilla. Y sabemos que en la orilla hay una gran palazón en la orilla del río. Hay que atrapar la tarraya. No hay mucha productividad en ello. Por eso en la Escritura declara que un ángel le iba diciendo al profeta: métete más adentro, y otros 1000 codos, y otros 1000 codos, hasta que el agua le iba llegando, hasta que ya no pudo pararse y empezó a nadar en el río de Dios. Otros pescadores de profundidades, ahí viene lo bueno, hay una pesca fructífera, pero tienen que remar contra corriente a veces, porque la corriente es contraria. Y entre el que quiere pescar, mire, atunes, esos están en la profundidad. Los que van a pescar atunes se meten hasta allá dentro del mar, no están en la orilla, porque allá están los bancos de atunes. Y tienen que enfrentar los peligros de la naturaleza. No es fácil. Van a ir a pescar atún, ay, qué bueno, ahí vamos a regresar felices. No, allá puede desatarse una tormenta y de repente hasta el barco parece que se va a dar vuelta. Ellos están pescando, mire, y están todos mojados, el viento, el agua, los rayos, todo, pero ese es su trabajo de ellos, pues. Nuestro trabajo, Dios quiere que seamos pescadores de grandes profundidades, pescador del mar abierto. Mire, ¿qué es el mar abierto? Significa el mundo. Pero ¿cómo vamos a pescar? Con la barca de Dios, con la red de la obediencia, con la palabra del Espíritu. Mire,
Todo aquello que Dios nos está marcando, nos lo marca específicamente. Tenemos que ser pescadores, tenemos que anhelar más. Mire, ahorita no hemos empezado el trabajo que debemos hacer todavía, porque no hemos empezado, amado hermano. Seguimos orando. Va a llegar el momento en que vamos a empezar, pero cuando sea el momento, también va a ser el momento de tener un lugar donde poner las almas. Porque no podemos, miren, ahorita abarcar. ¿Y dónde los metemos, güey? Todo lo va a ir llevando Dios de la mano, junto de la mano, mire. Y cuando venga a ver, multitudes de gente va a ver, pero va a ver dónde ponerla. Y es ahí cuando vamos a empezar a pescar en profundidades. ¿Por qué? Porque no solo vamos a utilizar esta red social, vamos a tener que entrarle a la radio, amado hermano. Mire, y no a la radio vamos a ir buscando allá las estaciones cristianas. No vamos a ir buscando las estaciones cristianas. Vamos a ir buscando las estaciones mundanas que nos abran un espacio, porque es ahí donde se necesita, amado hermano. Ya las estaciones cristianas, ya, miren, ahí están. Casi muchos no las escuchan. Ay, mejor ponen ahí su canción, los que son inconversos. Pero entre todo lo que pase, habrá un lugarcito, amado hermano, donde pueda uno predicar esa palabra. Y hasta se pueden asombrar que uno esté en una estación de esas, amado hermano, aunque no es barato. ¿Por qué? Porque va a haber trabas. Pero las puertas las va a abrir Dios, no se preocupe, no hay ningún problema. Lo que le decía antes, creamos en Dios, creamos. Y vamos a ser predicadores de grandes profundidades, vamos a llegar a mucha gente. Porque no vamos en el nombre de nosotros, en tu nombre echaremos la red, dijo Pedro, en el nombre de Dios iremos pues. Así que Dios nos quiere convertir en pescadores profesionales. Con necesidad, amado hermano. ¿Qué tenía Pedro y los demás? Tenían necesidad de peces. Nosotros tenemos esa necesidad. ¿Por qué? Porque no es para nosotros, es para Dios. Para que en realidad ellos puedan alabar a Dios. Tenemos que tener esa intuición para saber dónde está el banco de peces. ¿Cómo lo vamos a saber? Hay una cosa. El Espíritu Santo tiene que redarguir en qué momento, en qué hora y en qué lugar, amado hermano. Por eso es necesario tener despierto ese espíritu. Hace rato que estábamos en alabanza de júbilo y escuché una alabanza que pasó del Señor es mi Rey. Ahí me vino a mi mente cuando íbamos a predicar a los albergues, mire, con toda esa gente, con un montón de tristeza en su corazón, con todo el vicio cargándolo en la espalda, pero al final de cuentas se ponían felices cuando escuchaban la palabra y se ponían a danzar, mire, aun cuando tenían tristeza. Dios movía las cosas y diferentes caras, diferentes edades de los que están ahí albergados. Fui a un albergue donde también había mujeres y hombres. Y las mujeres no crean que están con su pelo largo, a veces todas trasquiladas están. Es lamentable. Pero al final de cuentas, alguien le movió el corazón para que hiciera ese trabajo, mire, y pudiera llegar la palabra hasta ese lugar. No sé cuántos han de haber obedecido la palabra de Dios, porque muchos entregaron su corazón, pero como a veces nosotros ya no le damos seguimiento, era el trabajo de otra persona, pero cuando Dios lo toma, ya no lo deja. Así que debemos de ser diestro en la pesca, diestro en la palabra, diestro en entender la palabra de Dios. Tenemos que ser entendidos, no solo entendido en la palabra, entendido en los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son siempre favorables para nosotros, no son desfavorables, porque si no fueran favorables no estuviéramos aquí, amado hermano. Fueran desfavorables, a ver dónde anduviéramos, o nos hubiéramos conformado con lo que ya está pasando. Me conformo con eso y se acabó.
Pero no es así. Hay una necesidad en el espíritu de cada uno. Cuando tú puedes discernir las cosas, no cualquiera te va a engañar. No te va a engañar ni en alabanza, no te va a engañar ni en palabra, no te va a engañar con profecía falsa, no te va a engañar con nada, amado hermano, porque el mismo Espíritu Santo que te puso Dios te va a redarguir para que tú veas cuál es la falsedad. En medio de todo lo que esté pasando, usted va a descubrir la falsedad, porque no todo lo que alguien viene predicando es verdad, no todo lo que viene diciendo es certero y viene de Dios. Yo creo que desde los cielos Dios debe de decir, aquel está diciendo, y Dios dijo, yo no he dicho nada, dice Dios allá arriba. Es peligroso eso. Es peligroso darle esperanza a alguien, cuando en realidad Dios no ha hablado. Pero tenemos que ir en contra de todo temporal. Todo pescador, mire, de grandes magnitudes, no le importa si hay calor, hay frío, hay lluvia, hay viento. Ese es su trabajo. Y cuando Dios nos hace pescadores de hombres, mire, vamos a tener que pasar por eso. Tenemos que pasar. Nosotros no tenemos el poder sobre la naturaleza, solo Dios. Y vamos a tener que pasar por eso. Así como hoy, si usted ama a Dios, le va a buscar. Ese es el amor de Dios, amado hermano. ¿Qué es que hace el amor de Dios? Se esfuerza uno, esforzarse. En tu nombre voy, Padre. Así como mi hermano que tiene su niñita. En tu nombre voy, vámonos. Sé que no va a pasar nada. Si le cae 2 o 3 gotas de agua, no le va a pasar nada. Eso es creer en Dios. Eso es creer. Tampoco vamos a salir si miramos que hay un ciclón y lo está levantando las casas y lo está levantando todo. Eso sería ya imprudencia. Así que ahí ya nos tocaría orar para detente ciclón porque voy a alabar a mi Dios. Ese sería otro trabajo. Así que vamos en contra del tiempo. No importa que estemos viviendo, qué tiempo estemos viviendo, si es primavera, verano, otoño o invierno, sea mañana, sea tarde o noche, cualquier mes y cualquier día. La necesidad siempre debe de estar en el corazón. Jesús siempre tenía una necesidad en su corazón de alcanzar a la gente y alcanzar y alcanzar y alcanzar y alcanzar a la gente. No dejar de hablar de la palabra todos los días. Siempre habrá alguien que va a escuchar. Todos los días va a haber alguien. Y la palabra dice que uno es el que siembra, otro es el que riega. ¿Y quién va a dar el crecimiento? Dios. De repente tú le hablaste, ya llega otro, mire, y le pega otra regada con la palabra. Y no se va hasta que llega otro. Y ese sí, con él se va. Pero al final de cuentas, ¿para quién? ¿Para qué? Para Dios. No importa si tú le hablaste y no vino a tu congregación, no importa, amado hermano. Lo importante es que entregue su vida a Cristo, amado hermano. Eso es. Porque no somos trabajadores, miren, de un solo lugar. Somos trabajadores universales. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra misma lo dice. Somos embajadores, dice, del reino celestial. Y el embajador va a atender a lo que le mandaron, pues. Tiene que atender a eso. Entonces vemos que tenemos que ir contra el estado también de nuestro cuerpo. ¿Mí? A veces el cuerpo se cansa del trabajo. O si usted se desveló una noche antes, se siente uno asueñado. Pero ni modos. De repente podemos ver a alguien que empieza a cabecear ya cuando hay bastante gente, miramos que unos cabecean. Pero es lógico, amado hermano. A veces el cuerpo está cansado. No podemos decirle nada. Lo importante es que ya está ahí. Ay, Dios verá y el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Nosotros no podemos en realidad alinear ni componer a nadie, sino solamente Dios conforme a su palabra y conforme a su Espíritu. Muchas veces tenemos que venir a la iglesia y tenemos que predicar la palabra contra los estados también del alma, no solo del cuerpo ni contra la naturaleza, sino contra los estados del alma.
De repente alguien se puede sentir triste, acongojado, desanimado, perezoso, ¿sí? O ya perdió un ser querido y todavía anda con llanto. Pero al final de cuentas, tenemos que sobreponernos, amado hermano. Porque dice la Escritura que Dios no nos ha mandado una prueba, la cual no podamos soportar. Tenemos que dar palabra. Una de las cosas que aún recuerdo del cantante Julio Melgar, y lo último que hizo, con los últimos que platicó, fue con una pareja que venían de Estados Unidos y lo vinieron a ver. La pareja venía a darle palabras de ánimo y resultó al revés. Los que se fueron animados fueron aquellos. ¿Ya entendió? Aún en su lecho de muerte, él estaba dando una palabra de poder, amado hermano. Después de que se fueron los gringos, dice el que lo estaba cuidando que le dijo: ¿sabes qué? Ayúdame a acostarme porque me siento muy cansado. Se acostó, cerró sus ojos para no despertar más. Pero los que venían a animarse fueron animados, amado hermano. Había unción en el hombre todavía. Ahí estaba la unción. Acabamos de escuchar una alabanza gloriosa, mire, de adoración poderosa, la alabanza poderosa, que dice: es bello saber que cuando abro mi boca y te canto, a ti te da placer. Eso es glorioso, amado hermano. ¿Quién pudo haber escrito eso? Se llama Espíritu Santo de Dios, amado hermano. Cuando tú eres una materia dispuesta para lo que Dios te llamó, no va a haber nada quien detenga el Espíritu. Y va a darte. Si lo calificamos por su voz, no califica, amado hermano. Porque no califica. Porque no tenía una voz como podemos escuchar un Luis Miguel, mire. Con una tonada de voz grande, con un José José, cuando en aquellos tiempos empezaba a cantar. ¡Qué voz! Hasta algunos quedaban con la boca abierta de los que los escuchaban. No califica. Pero ¿qué es lo que tenía ese hombre? Se llama unción del Espíritu. Y esa unción hace que todo, mire, que todo lo transforme. Si usted escucha el tipo de música que tiene, no es un tipo de música de aquellos tiempos. Es un tipo de música más moderna, pero embona. ¿Por qué embona? Porque también la música lo tasó Dios conforme a su espíritu. Y todo va a embonar, amado hermano, letra y música. Y ahí va la unción, amado hermano. Poderoso. Si usted escudriña todas las pequeñas cosas que están a nuestro alrededor, lo que escuchamos, mire, lo que podemos escuchar de otro predicador, escudriñemos todo, amado hermano, y usted se va a dar cuenta dónde está la unción. Y agarremos buenos ejemplos. Así que una de las cosas poderosas, tenemos que ir en contra también de la economía. Porque hay gente que se ha quedado sin dinero. Y en contra de la economía, cuando uno ama a Dios, amado hermano. Y la iglesia no está tan lejos que digamos. Pero podemos caminar 1 kilómetro, podemos caminar 2 kilómetros, incluso hasta 3 kilómetros. Y le digo, que no lo vaya a mover. ¿Qué va a decir el pastor si no llego? Eso, bórrelo de su corazón y de su mente, amado hermano. Bórrelo. Es que tengo un ministerio allá y si no llego, me lo van a quitar. Bórrelo eso. Si va a moverse, que lo mueva el Espíritu, amado hermano. Que lo mueva el amor de Dios. Que si lo mueve el amor de Dios, todo va a ir de maravilla, amado hermano. Que no lo mueva a otros intereses. Es que mi puesto allá, no, ese puesto ahí está, amado hermano. Si Dios se lo dio, Dios lo mantendrá ahí. Si el hombre lo puso, el hombre lo va a quitar, amado hermano. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo y todos aquellos que vemos en la Biblia, ¿quién los puso? Dios los puso. ¿Quién los quitó? Nadie los pudo quitar, amado hermano. Hasta que murieron esos hombres, los mataron. ¿Por qué los mataron? Porque era tanta la revolución que estaban haciendo en el medio espiritual que los cortaron, amado hermano.
Entonces vemos que lo que Dios pone, nadie lo puede quitar. Por eso es necesario que cuando alguien pone a alguien, mire, sea como lo que hizo Jesús, oremos y Dios va a decir quiénes van a hacer esto, quiénes van a hacer lo otro. Porque de tal manera, así será, amado hermano, y no vamos a errar para que no pongamos a alguien que entristezca a la gente. Entonces, cuando tenemos necesidades económicas, ¿a quién tenemos que recurrir, diga? Busquemos al dueño del oro y de la plata. No hay más. Y si le creemos, Él hará. Él tiene que hacer. Él tiene que dar la solución de todo. Otra de las cosas que se le va a poner enfrente como pescador de hombres son las fuerzas demoníacas. Eso ni duda cabe, amado hermano. Las fuerzas demoníacas se van a parar. No se olvide que cuando iban en la barca los discípulos, dice que se levantó una tormenta, pero poderosa, vientos fuertes, huracanados. ¿Por qué? Porque no querían que llegaran al otro lado. ¿Sabe por qué no querían que llegaran al otro lado? Porque allá había un hombre, no dice cómo se llamaba, pero lo que dice que el lugar se llamaba Gadara. Y había alguien que estaba siendo atormentado. Y el diablo no quería que lo liberaran. Así que el diablo no quiere que uno vaya y predique, porque Dios va a liberar a muchas personas. Y se va a oponer, pero aún en contra de todas esas fuerzas demoníacas. ¿Qué podemos hacer? Como humanos, nada. Pero como seres espirituales, sí podemos hacer. Porque dice la Escritura que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y la Escritura declara que en el nombre de Jesús echaremos fuera a los demonios. No hay ningún problema con que se levante, mire, se levante el otro, se levante el otro. Cuando creemos en Dios, no le tenga miedo a nada. No le tenga miedo a nada. ¿Por qué? Porque se le pueden presentar unos así, mire, unos así, otros del tamaño hasta ahí, otro más alto. Conforme usted avanza, el enemigo le va poniendo otro más difícil, y otro más difícil, y otro más difícil. Así que va usted a tener vida como de boxeador. Le van a poner otro peso, y otro peso más, y otro peso. Pluma, super pluma, gallo, super gallo. Peso completo, ¿sí? Y así va. Es que hay de distintos tamaños. Y cuando vea que pues, van a echar colazo nada más los demonios, va a venir la jerarquía mayor. Va a venir la jerarquía mayor. Quien quita y hasta un gobernador pueda presentarse. Un principado malévolo. Pero aún en contra de todo eso, mire, si Jesús en el desierto no le hizo nada a Satanás, ¿qué nos preocupa, amado hermano? Lo que debe de preocuparnos es que limpiemos nuestra red, amado hermano. Todo lastre que se vaya para que le agrademos a Dios. Dios quiere pescadores obedientes. Más en tu palabra voy a echar la red. Más en tu palabra voy a predicarle a aquel. Más en tu palabra voy a orar por aquel enfermo. Más en tu palabra voy a orar por todos aquellos que no conozco, pero están sufriendo en algún lugar del mundo. Eso es alguien que es obediente, mire. Él quiere pescadores de fe, amado hermano. Que tengan fe, que no dudemos. Y vamos a recoger gran cantidad de peces como ellos, ¿bien? Que ya la red dice que ya se quería romper, ¿bien? Parece difícil, pero le voy a decir una cosa. Es Dios el que lo hace. Nosotros nos usa como un canal de bendición, pero quiere pescadores arrepentidos, bien arrepentidos, y sobre todo pescadores humillados. ¿Qué dijo Pedro cuando vio la gran red llena de peces? Corrió, se humilló delante de Jesús, ¿verdad? Dice que se postró. Apártate de mí, porque soy un hombre pecador, le dijo.
Entonces, Dios quiere que nos humillemos, mire. Yo no sé si ya le ha pasado y si no le va a pasar, pero cuando usted adora de corazón y usted se postra, ahí donde está postrado y está adorando, Dios le va a empezar a mostrar cosas que va a hacer con usted. Le va a empezar a pasar en su mente un montón de cosas que va a pasar. Pero cuando se olvida usted del mundo, mire, usted adora, olvídese del mundo, olvídese de todo lo que le rodea, métase en lo que está haciendo, mire. Escuche la alabanza, entregue su corazón, hostia, feliz de la vida. Y es ahí donde Dios empieza a obrar en la vida de cada uno. Debemos dejar lo que nos atrasa. Debemos de seguir a Cristo con humildad y con mansedumbre de corazón. Eso es lo que pide. No nos pide gran cosa, mire. A Pedro no le pidió gran cosa. Echa la red. Es algo que él sabía hacer. Dios no nos está diciendo, vas a hablar francés, vas a hablar italiano, a menos que el Espíritu le ponga. Pero de ahí, ¿qué es lo que dice? Predica mi palabra. ¿Qué es predicar? Hablar. Nos está diciendo que hablemos. No nos está pidiendo algo que no sabemos hacer. Lo único que hay que hacer es darle lugar al Espíritu para que prediquemos con gracia. Amado hermano, póngase de pie en el nombre de Jesús. Y todo lo que haga, diga en tu nombre, en tu nombre. Así como dice el Evangelio de Marcos. Y en mi nombre, mismo Jesús lo dice. Y en mi nombre echarán fuera, dice pues. Todo lo que haga, sea de hecho, de palabra, dele gracias a Dios por medio de Jesús. Y todo lo que emprenda, amado hermano, en el nombre poderoso de Jesús.